Este cuento me lo contaron hace mucho tiempo y nunca lo olvidaré. Esto es algo que llega sin avisar. Había una vez una joven mamá. Ella aprendía poco a poco a criar a su bebé. Cuando notó que por las noches, cuando su hija dormía, no podía dejar de comprobar que la niña respiraba. Al principio eran solo unas pocas veces las que iba a asegurarse, pero mientras más tiempo pasaba, más veces tenía que hacerlo. Cuando la niña cumplió 5 años, nació otro bebé y las comprobaciones se multiplicaron. Ella al principio pensó que aquello era algo normal, que lo harían todas las mamás, pero con otra niña más en casa empezó a angustiarse porque aquello aumentó de forma alarmante. Había noches que se levantaba 10, 14 veces y notaba que cada vez que verificaba que sus hijas respiraban, lejos de tranquilizarla, su ansiedad aumentaba, necesitando ir a revisar cada vez con más frecuencia. Tenía que verla respirar, escuchar su aliento y ver cómo el pecho se movía con cada respiración. Apenas dormía y empezó a sentirse agotada. Por eso había noches que dormía con ella, para así no tener que estar de una habitación a otra. Llegó al extremo de esconder incluso el pan para que las niñas no lo vieran y quisieran comerlo, porque para ella suponía que al comer el pan se atragantarían y morirían. Cuando las niñas empezaron a ir al colegio, ella en casa se imaginaba que sus hijas habían tenido un accidente en el autobús escolar, que estaban muertas o aplastadas bajo una rueda, y cómo comprobar que sus niñas estaban bien. Pues yendo al colegio y con cualquier excusa hacer que las avisaran de que su mamá había ido a llevarles algo que se habían dejado olvidado en casa. Daba igual. Cualquier excusa era válida, con tal de comprobar el estado de las niñas. Comprobar a todas horas. Comprobar que respiraban, que estaban vivas, que no las habían secuestrado. Era agotador. Las niñas fueron creciendo al mismo tiempo que las obsesiones. Ya no era solo las niñas, era comprobar que la puerta estaba cerrada, el gas apagado, pero no bastaba una vez. Ella necesitaba 15, 20 veces apagar y encender la luz, cerrar una puerta o poner los platos en el fregadero en un orden concreto y que nadie variara ese orden, porque si ese orden variaba podía pasar algo terrible. Las tijeras guardadas, los relojes parados, para no ver qué hora es, porque si veía que tardaban en llegar, era como si ya no las fuese a ver más. Claro, todo eso ella entendía que estaba en su cabeza. Sabía que aquello era algo totalmente ilógico, sin sentido. Ella era consciente de eso,
pero no podía parar de hacerlo. Era vivir a cada momento una tragedia. La obsesión le provocaba una terrible ansiedad. Y para paliar un poco esa ansiedad, necesitaba repetir compulsivamente cualquier cosa. Daba igual si era activar el interruptor de la luz, cerrar un grifo, mover una silla o abrir un cajón. Cualquier acción se sentía obligada a hacerlo un número incontable de veces. 3 o podían ser 20. Aquello cesaba cuando su mente le decía: ahora, ya. Aquello lo que hacía era calmarla por muy poco tiempo, porque entraba en un bucle terrible, con un agotamiento mental y una pérdida de tiempo increíbles. Su cabeza iba a estallar. Hasta que alguien la convenció de que aquello no era normal. Algo estaba pasando y decidió acudir a quien pudiera entenderla y ayudarla. Después de meses de terapia, en una de las sesiones, el psiquiatra empezó a interesarse por el entorno en el que ella se había criado. ¿Cuántos hermanos eran? La relación con ellos, si todos vivían en la actualidad. Y aquella mamá contó que había tenido una hermana más pequeña, pero que desgraciadamente murió siendo un bebé cuando ella tenía 7 años. Cuéntame qué recuerdas de aquel momento, le dijo el terapeuta. Y ella empezó a recordar que estaba en la casa jugando con otros 2 hermanos. Ella sabía que en la habitación del fondo estaba aquella niña pequeñita, su hermana, muy enferma. Y en cierto momento su padre salió de aquella habitación diciéndole a su madre: la niña ha dejado de respirar. En ese momento fue consciente de todo lo que había venido arrastrando y arrastraría durante el resto de su vida.